Hola, soy Paula Arbaiza Balaguer, tengo 24 años, soy de la Falla Seneca Poeta Mas y Ros del sector Alchirós. Soy maestra de educación primaria, mención de música, hago sexto de profesional en el conservatorio, en la mención de canto, trabajo en una escuela de música como profe de extraescolares y me estoy iniciando en el tema de actriz de doblaje. Al escuchar mi nombre, al ser la última, no me lo creía porque yo pensaba que iban a salir mis amigas, entonces colapsé de emoción, estaba súper contenta y solo tenía ganas de salir, de llegar a mi casal, de estar con mis amigos, con mi familia y de celebrarlo a lo grande. Los actos que más me gustan son la presentación, me parece un acto muy bonito en el que se ensalza a la fallera, y también me gusta la ofrenda porque al final es un homenaje a aquellas personas que no están con nosotros, y he tenido la oportunidad de llevar 2 ramos muy bonitos este año para mi yayo, y creo que de aquí en adelante es ya tradición una foto con las personas que no están con nosotros. Los artistas falleros que más me han marcado, te diría que Paco Giner ha sido fallero de mi falla muchísimos años. He tenido la suerte de que me haga mi falla de infantil del 2008 y del 2010, y tener a alguien tan grande tan cerca ha sido todo un orgullo y un honor porque sabemos el trabajo que hay y el esfuerzo. En cuanto a la indumentaria valenciana, me encanta, soy una apasionada. Te diría que tengo 6 trajes enteros, una falda extra y 5 corpiños extra más. Y me ha realizado los trajes Pepita Yabata, una modista de mi falla, que he tenido la suerte que me los haga también desde bien pequeñita, 2008, 2010, 2023 y 2024. Las falleras mayores de Valencia que se me vienen a la cabeza, he de nombrar a las que han sido en mis años, tanto Laura Mengó como María Estela. Y te diría primero Marina. Marina ha sido una persona que para mí hizo clic en cuanto a la visión de qué es ser una fallera mayor, conectar la elegancia con la cercanía y con el saber estar, y también me gusta mucho Raquel Alarios y Covadonga Balaguer. A mí me gustaría ser fallera mayor de Valencia porque me gustaría combinar la elegancia y el saber estar con la cercanía y con mi forma de ser, aportar lo que soy y lo que tengo, todo lo que he aprendido de mi falla y de las fallas en conjunto, y me gustaría que fuera un trabajo recíproco y que las fallas me enseñaran, porque al final aprender es un proceso constante y evolutivo, y creo que ser fallera mayor de Valencia te proporciona un aprendizaje desde una perspectiva muy única y muy diferente.